Buenas. Hola. ¿Me escuchas ¿Cómo bien? es? Sí, ¿vos me escuchás bien a mí? Increíble. Bárbaro. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Estaba saludando a la gente que se empieza a sumar, Hola, este, gente. pacientemente, de a poco. De todas maneras, hay mucha gente que se empieza a sumar también tardíamente. Los videos de YouTube de las charlas que vamos subiendo tienen promedio entre 30 50 vistas más o menos al otro día, Ujú. digamos. Hay gente que se quedó con ganas de verlo después de que salió de Instagram, Sí. así que Y no los tienen guardan un en el poquito. Insta, ¿no? Los ponen directamente en YouTube. Los ponemos directamente en YouTube, es un poco más fácil para gestionar el almacenamiento, por las dudas que lo bajen, viste, estas cosas, es como que Sí. no le Además tengo duran mucha... 24 horas nada eh, más. Claro, sí, y es medio una macana eso. Flor Lewis, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pensar que nos Pediste una juntábamos excusa todos los para santos viernes. maquillarme y que no se Sí, ah, note bien. que estoy tomando vino. Pero perdón, Muy bien, no nos pusimos vino. obvio. Un brindis a la Sí, un distancia brindis y a un distancia. chin chin. ¿Qué estás tomando? Un Malbec. Se llama Ujú, Andeluna. ujú. 1300. Tiene nombre de droide. Mm. Qué bueno. Ahí se suma otro ¿Vos? gran bebedor, Leandro Uchiferri. Yo estoy tomando un Familia Gascón Malbec Mm, sensual. también. Dijiste Sí, familia sí, Gascón y sí. entró la pipi, como si lo hubiera llamado. Sí. Justo estábamos, Pipi, diciendo que estamos tomando cada uno un Malbec, como para ir Y pasando dice la que es cosa. más que una copa esto. ¿Qué será? Una copa y media. No lo medí. Bueno, a ver, la copa de vino es como un buen 1300 metros. Ah, mirá, sí. Nombre de androide, decía Romy. Tenía. Ujú. Bueno, ya estamos como en situación de comenzar, así que bueno, bienvenidos todos a otra entrega de Haciéndose los Vivos, esta tontería que nos pusimos las ganas de hacer con Micaela Mantegna, de invitar a amigues que tenemos, que son personas que nosotros consideramos que son personas copadas, interesantes, como todos nuestros amigos, y que tienen algo copado para contar y para estimular la curiosidad de, como dice Mica, los pandemials, que vamos a ser los que nos quedamos con este trauma de estar encerrados, y Ah, cómo eso va a afectar a nuestro futuro. Así que bueno, Romy, yo la conocí hace muchos años, empecé a estar más conectado con ella a través de su podcast, tiene un podcast que se llama En Modo Avión, en el que cuenta de sus viajes, un sueño los viajes que hace Romy, no solamente por los lugares a los que va, sino por la impronta personal que les pone y por la manera en la que disfruta todo. Y la comida también es un elemento muy importante de eso. Pero bueno, por ahí, bueno. Romy, vos querés contar también un poco más qué haces, tipo de qué vivís, porque es la típica que se pregunta uno cuando ve a alguien en Instagram, ¿viste? Esta persona que viaja tanto, ¿de dónde la saca? ¿Qué hace? ¿Entendés? Tipo, ¿por qué? ¿Por qué está en lugares copados? Me casé con un señor millonario. No, Ah, eso explica todo, claro. no, no. A ver, el podcast lo hago con Maxi, Ujú, un amigo de la casa, que le mando un saludo. El tema de los viajes empezó hace como 6 años más o menos. ujú, Yo trabajaba en una empresa de marketing digital, que es donde te conocí a vos, ujú, y a Flor y a otro de nuestros amigos. Y bueno, trabajando ahí, un día me llegó un mail a la casilla de spam del Hotmail, o sea, completamente wow. rebuscado, que decía, si hablas inglés y español y querés trabajar de cualquier parte del mundo, escribinos. Y era de una aplicación que yo usaba en la Facu y que, o sea, no, realmente no le hacía, no lo pensaba demasiado, pero viste, cuando estás en la base de datos de algo y te llegan todos los mails. Fue un Bueno, recruiting así súper, digamos, atrevido, tipo a spam directo. sí, y nadie o sea, nadie los lee. Y si abrís eso, decís, es una estafa. Y yo dije, bueno, Claro, sí. Príncipe y les keniano, mandé, sí. mal. Y les mandé un video, o sea, les contesté, me dijeron que les mandé un video, pum, tuve un par de reuniones a las 3 de la mañana y empecé a trabajar porque la empresa es en Malasia, no dije eso. Ah, bien. Eh, Se Si no, llama miedo, ¿no? PictoChat. Sí. Ah, qué Así bueno, sí, que PictoChat. nada, durante 6 años trabajé para ellos. Y esa era la cuestión, que era un trabajo a distancia, laburo remoto desde mi casa. El puesto era como una cosa así como atención al cliente, también estuve ahí por marketing, fui embajadora en Latinoamérica de la marca,
como fui Ujú, rebotando un poco por adentro. ujú. Pero lo mejor de todo era esto de que era un laburo a distancia, entonces lo podía hacer de cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga wifi y mi computadora y café, pero esa es una condición personal. Y bueno, justamente se dio que mi pareja también trabajaba ahí, Ujú. eh, y nada, una cosa llevó a la otra y fue como, che, si lo podemos hacer de cualquier lado, como teníamos que renovar el departamento en Córdoba y dijimos no lo hagamos por un tiempo. Al Tenemos demonio nuestros con todo. papás que nos bancaron, tipo guardar las cosas. Mm. Y ahí viajamos y estuvimos como 3 años, 4 años, entre comillas, nómadas digitales. Y al Wow. segundo año, sí, está bueno eso. Está bueno, pero es intenso Ahora también. vamos a entrar en la parte, sí, vamos a entrar en la parte glamorosa versus no glamorosa del nomadismo digital. Estamos hablando con Bueno, Romy Viola, para los que recién se suman, está contando cómo fue que llegó a viajar tanto, tanto, tanto como se ve en su podcast en modo avión. Quienes no lo conocen se están perdiendo de algo muy bueno, deberían verlo. Saludamos a Martín Silva, al Negro de Pube, a muchos conocidos amigos y también, por supuesto, a la gran Vilical, que es Micaela Mantegna, la co-host de de esta locurita que estamos haciendo ahora. Así que, bueno, 3 años, 4 años viste de nómada digital, más o menos, ¿no? O sea, más o menos, sí. con momentos. Como Y nos tenemos establecíamos en algunos estadística, lugares. sí, una estadística de lugares, de cantidad de lugares en los que estuvieron y No, hace poco alguien me escribió y me dijo, ¿cuántos países visitaste? Y me di cuenta que nunca los había contado. No sé cuántos son. Más de ujú. 25, menos de 35, por ahí debe estar. Wow, qué bueno. Y el tema de viajar era, o sea, ¿tu trabajo te pagaba el viaje o esto es tu plata, digamos, que fuiste ahorrando y yendo y viviendo así? El laburo nos pagaba 2 viajes por año a la oficina en Malasia. Ujú, Entonces ahí se jugaba también un poco de estrategia, de decir, bueno, si vamos a ir a Malasia, desde ahí nos queda cómodo para, no sé, ir a Japón y de ahí, o ponerle dar la vuelta por Australia y subir a Japón, Corea, Vietnam, tal, y llegamos a la oficina. Como encontrábamos los loopholes para que ujú, entre como pasaje de cosas, pero siempre como siguiendo las reglas. Por ejemplo, si ibas y volvías a un lugar distinto, lo tenías que pagar vos a uno de los tramos. Así ujú. que, nada, como que fuimos haciendo un poco de estrategia, un poco de buscar pasajes baratos. También teníamos la ventaja de que no teníamos fechas, que eso siempre lo digo, como que cuando alguien, por ejemplo, se va de vacaciones y tiene del 1 al 15 de enero y es tan restrictivo buscar pasajes, es menos posible, estoy hablando muy rebuscado, que encuentres una Ujú. oferta copada. En cambio, si estás Mm, al salto, como yo, que estoy en Twitter y me llega no sé, una notificación de promos aéreas o de Secret Flying, algo así, que dice, no sé, pasajes a tal lado por $200, pone que un pasaje a Europa por $200, que es un error de tarifa o algo así, y como no tenés fechas precisas, pum, vas y lo compras. con el riesgo, claro, ¿no? O sea, con la flexibilidad también de poderse manejar rápido, de poder armar un viaje Sí, así medio de la nada. O sea, que sí, requiere como ya siempre una cierta con, flexibilidad mental previa, ¿no? O sea, estar listo para eso. sí, eso por un lado, y por otro lado, siempre tener en cuenta que el wifi es lo más importante. Como tampoco Ujú, es que podíamos flashear irnos al medio de la jungla, no sé, en claro. Indonesia, Vietnam, porque lo más importante es el laburo, era mantener el laburo. Ujú. Pero qué bueno poder hacer eso, ¿no? Qué copado. Entonces me imagino que aprendiste todas las habilidades posibles de encontrar precios, viajes y cosas así, ¿no? Acá, Sí. justo, primera pregunta de Micaela. Tips de dónde buscar Donde, pasajes y cómo comprar. bueno, el primer tip es que si no tenés fechas en particular, que sigas esas páginas que te recomiendan vuelos baratos, ofertas. Está Jack's Cheap Flight Club, esa es una que sigo. Secret Mm, Flying de Argentina, promos aéreas, es excelente. Turismo City, todas esas como si estás en vista de hacer un viaje pronto, activar las notificaciones en los ujú, browsers, que te lleguen como push en el celular de Twitter, por ejemplo, ujú. y estar atento, porque muchas veces es cuestión de segundos. Wow, qué bueno. Es casi una ingeniería cuasi bot, ¿viste? De estar Skyscanner ahí. preguntan ahí.
Sí, Skyscanner también. Yo pensé que era Eh, Sarasa, dice Mika. no, no, funcionan un montón. Hace como 4 años me fui con mi mejor amiga a Hawái por $300. Listo. Ese es como Espectacular. mi hito, claro. Claro, Nunca voy a es tu derrotar eso. trofeo. Sí, mal. Lo tenés enmarcado ese pasaje. Sí. Y también eso de jugar con las fechas, si tenés algo de flexibilidad, buscar 3 días antes, 3 días después. Hay páginas que te dejan hacer eso. Después, por ejemplo, si tenés ganas de irte a Asia, antes que buscar un pasaje Córdoba-Bangkok o Ujú, Córdoba, no sé, como un lugar muy particular, Bali, por ejemplo, ujú, te conviene buscar los segmentos más grandes a aeropuertos que sean centrales de una aerolínea. Por ejemplo, ujú, buscar un Ezeiza Dubai de Emirates, ujú, a ver si tiene ofertas, a ver qué días tiene ofertas, y después es mucho más barato comprar AirAsia de Dubai a Bali, por ejemplo, te sale 2 mangos, y de Córdoba a Ezeiza también puedes conseguir como, como los segmentos más grandes, comprarlos por separado. ujú. Siempre con la flexibilidad de que, por ejemplo, tengas un par de horas o un día entre medio por si se llega a demorar un vuelo, se llega a cancelar un vuelo, ¿qué sucede? ¿Te ha pasado mucho demoras y cancelaciones de vuelos? A mí nunca, No, ¿eh? no Viajé bastante por tanto, laburo, nunca. sí. Y bueno, igual yo soy media, voy a tocar madera, pero suelo tener bastante suerte. Sí perdí 3 vuelos por moco mío, por quedarme dormida. Quedarme dormida, una vez tuve el cumple del Gon Kairos, esa fue la Ah, primera vez. dicen que son Ajá, que da para perderse aviones esos cumpleaños, sí. me han dicho. Tenía un vuelo el otro día y me desperté bien, o sea, y era como me tenía que levantar muy temprano y la noche antes llegué al cumpleaños tipo, ¿viste cuando entras y decís, mira, me quedo media hora y me dio un Jack Daniels Honey y no me quedé media hora? Uh, Oye, bueno, es que sí, sí, amerita perderse un vuelo. Acá hay comentarios y preguntas. Primero, un saludo enorme de todo corazón a Adriana Caminos, una amiga de la vida. Un día, mira, si me diera la conexión por internet, hay que invitarla a este ciclo. Es un personaje realmente extraordinario. Algún día voy a contar eso. Mika dice, a mí me agarró un tornado en Texas. Pregunta a Adriana Mm, Caminos, ¿India? ¿Fuiste alguna vez a la India? no, ¿Tenés no fui a la ganas? ¿Cómo lo India. ves? Siempre me dio mucho, no sé cómo decir, como que siento que si voy no voy a poder volver. Como que me van a dar muchas ganas de quedarme. Ujú, Eh, mira. yo viví un tiempo en Penang, que es una isla en Malasia, que es un tercio de la población es hindú. Entonces tiene mucha Ujú, cultura india, muchas comidas, templos, no sé, como hay mucho de la cultura ahí. Y cada vez que más me metí ahí, más me gustaba. Pero el tema no sé si la siguen a bonaerense, es una amiga sí, 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 la que amiga de la faraona. labura mucho, sí, labura mucho con Moti acá, es una maestra. Yo la admiro Ujú. muchísimo lo que hace, pero siento que tenés que tener una fortaleza muy zarpada para ir a India. Y como yo trabajo, no puedo ir o sea, por ejemplo, no sé cómo es la infraestructura, si va a haber wifi confiable, si, como tiene que haber un montón de hitos, que, no sé, me da un poco de cosa por eso, y por otro lado, no me gustaría ir en una semana de vacaciones, me gustaría ir 3 meses, ponele, o poder hacer algo, ¿entendés? Ujú, ujú. Entonces, como algo que re lo tengo pendiente. Y si quieren ir a India, lo que hace bonaerense siempre es volar por Kuala Lumpur. Haciendo escala en Kuala Ujú. Lumpur, ahí hay vuelos más baratos. Wow, todos los datos increíbles para saber qué hacer, cómo y cuándo. Tema alojamiento, ¿te manejas parecido? Airbnb, Booking, ¿qué onda? ¿Alguna vez usaste los chips de datos internacionales? Tipo los que tiene Google, de Google Fi y todo eso. Se mezclan preguntas, alojamientos y No. comunicaciones. Bueno, vamos por partes. El de los chips voy a contestar rápido porque es muy fácil. No. Antes Chao. tenía claro y claro, y viajando por América tenía el plan América y estaba buenísimo. Después terminé abandonando, claro. Y cuando voy a un lugar, sobre todo si voy a estar más de una semana, me compro un chip local que tenga datos porque es imprescindible para mí. El único lugar que viajé sin datos fue Londres, que Ujú, fue el último viaje que hice. Estuve 10 días y no me hizo falta, no me hizo falta porque
En todos lados hay wifi, o sea, esto vos me vas a saber decir si le vendí el alma al diablo, tipo conectándome en cada McDonald's, en cada Boots, en cada Pret, en cada... Yo veía un Un local poco como sí. tipo franquicia club y me conectaba. Acá hay un, entre las personas que nos están viendo, hay un técnico que trabaja en temas de derechos digitales muy grosso, mexicano, que es nuestro amigo Firlequiem. Él ahí por ahí posiblemente se asuste de lo que dijiste. Pero no, está todo bien. A ver, dentro de todo, a ver, el modelo de amenaza que uno tiene no es que, te van a robar credenciales. Aparte, ya no es como antes. Las cosas van cambiando. Ojalá. Alma vendida No full, dice vendía acá full. Mika. Sí. Yo me decía, "Ay, no tengo nada Dios. que esconder", y después ¿Y alojamientos, che? ¿Qué onda? minaste Bitcoin, más o menos, ojalá. Alojamiento. Bueno, cuando estaba en pareja con Maxi, que ya no estamos juntos, seguimos siendo amigos y seguimos teniendo el podcast, pero antes viajábamos juntos y eso estaba bárbaro, porque nos podíamos dar el lujo de ir a Airbnb, que teníamos, siempre tenía que tener una mesa o un escritorio para los dos, buen wifi y a mí me gustaba que tenga para cocinar, pero eso como al margen. Viajando de a dos sí se puede hacer el tema de Airbnb. Viajando Mm, sola, no. No, no, se te va el presupuesto mal. hostel. Em, lo que estuve haciendo los últimos 8 meses fue o hostel, sobre todo si está de vacaciones. Si tenía que trabajar, una habitación privada por hostel o por Airbnb, que hay ciudades que Mm, están muy bien el precio. Por ejemplo, cuando estuve en Ciudad de México, estuve en una habitación que era increíble, tenía una cocina preciosa, todo, y pagué 2 mangos porque la Ciudad de México es bastante accesible comparado a, por ejemplo, Nueva York, que fue lo que hice en ese mismo viaje. Sí, creo que esas dos opciones, o quedarme en la casa de alguien que me invite, tipo algún amigo, pero tengo que tener mucha confianza porque voy a estar 8 horas sentada en el living trabajando, en pijama. claro. Ujú. Está bien, eso es un requisito también, Sí. está en la carta de intención. Couchsurfing, ¿no? ¿Se acuerdan de Couchsurfing, que en una época era como la gran cosa y después medio que Era una se gran cosa. degeneró? Hay un correo que no uso mucho y que cada vez que entro tengo 700.000 invitaciones de Couchsurfing. Y nunca lo sé, nunca lo sé. O sea, yo alojaría a alguien. Ahora tengo un roommate que, como estoy en un depto que tiene 2 habitaciones, yo tengo una y mi roommate tiene otra. Pero si esa habitación estuviera vacía, sí la habilitaría para Couchsurfing, pero nunca tuve la oportunidad. Ujú. Sí. Yo en una época estaba de novio con alguien. Eh, sí, con una ex, ¿no? Una ex que me llevo muy bien, ¿no? Tengo el placer de decir que tengo una buena relación. Eh, y con ella, en el lapso de un año, alojamos mucha gente de Couchsurfing, pero tipo una cantidad absurda, ¿no? Ahí Flor Eh, puso, las juntadas de couch. bueno, Flor era una de las asiduas visitas que teníamos también para esa época, porque era re divertido, en una época en la que yo todavía no trabajaba en mi trabajo actual, nunca había viajado al exterior, muy Ay, pocas eso está veces había hablado buenísimo. en inglés con nativos, entonces te daba la Sí. oportunidad de viajar sin moverte, digamos, conocer Es el gente de otros Bumble del países. 2010. Ujú. Algo así. Algo así. Qué loco, sí, también pasaban cosas locas con Couchsurfing. Bueno, acá hubo una pregunta que pasó, que era, ¿cómo fue que se te ocurrió empezar a hacer el podcast? Pero no sé si querés contestar eso primero o querés primero contarnos un poco los pros y los contras de la vida de nómade digital, que me parece que eso capaz es lo que también te lleva a querer contar, ¿no? En un Mm. podcast, lo que te pasa. O no, Eh, ¿cómo fue que se junta eso? no, me parece que están como un poco separadas las cosas. Los pros y los Ok. contras de la vida de nómada digital, los pros es que viajás y conoces y como te das un montón de libertades que en el día a día, trabajando como en un laburo normal y teniendo 2 semanas de vacaciones, no, como no podrías hacer. Y yo soy como medio, entre comillas, alma inquieta. Entonces era como que iba muy bien conmigo y con lo que yo pensaba que era como un estilo de vida copado. Ahora, Ujú, eh, no estás, no estás, no sos turista. Es como, eso lo tenés que saber de entrada. La prioridad es el trabajo, te da mucho FOMO, mucho, muchísimo. Está bien, todo agarralo como agarre problema del primer mundo porque no te podés quejar si estás, no sé, ujú, en Italia, ponele.
pero sí nos pasaba mucho por ejemplo, en Roma, me acuerdo siempre, porque toda la vida había querido conocer Roma, llegamos y nada, teníamos un montón de laburo, un montón, y era invierno, y terminamos de trabajar 5 o 6 de la tarde, y era, o sea, noche cerrada, un montón de lugares cerrados, e intentar conocer la ciudad no daba, y Mm, solamente teníamos los fines de semana, y nos estábamos quedando una semana en cada lugar. Eso también nos ayudó a reconfigurar el tema de los viajes, como después de eso nunca más hicimos lo de rebotar una semana en cada lugar, porque no llegábamos a conocer de la manera que queríamos. Eh, y por eso antes los episodios del podcast eran como mucho más seguidos y mucho más como intensivos y después era como más bueno, ujú, mínimo 2 semanas. Esa fue la meta. ujú. Eso era lo bueno y lo malo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué empezamos el podcast? Sí, Eh, Estábamos en Playa del Carmen hace 3 4 años y estábamos escuchando Gorda Podcast. No sé si lo conoces. sí, Es gran de mi podcast. amiga Valen Ruderman, era como en esa época, como fue uno de los primeros podcasts que escuché. Y yo le contestaba al podcast, que es algo que creo que hacemos todos. Como, no importa el podcast que estés escuchando, o te reí de los chistes, le contestabas como, o poné que alguien manda fruta, que esto Sí. estoy segura que la gente lo hace conmigo, sobre todo cuando pronuncio muy mal algo en italiano o en alemán, que viste que gritás y decís, no, Julián, no puedes estar diciendo así, estás masacrando el idioma. Y están hablando de una película, una serie, algo que a mí me había gustado mucho, estaban diciendo que no estaba buena. Y yo era como, no, sí, que no sé, y le contestaba. Y Maxi me dice, como, vos podrías hacer un podcast y hablar de esto. Y yo no voy a hablar de series, Maxi, no tengo idea. Y me dice, bueno, Al hagamos menos un para podcast y contestarle a hablemos, otros podcasts. claro, como, si querés hablar, habla, pero grabalo. Y me dice, bueno, hagamos un podcast de algo que sepamos. Nos quedamos los dos así como, y no sabemos nada. Y dijimos, bueno, podemos hablar de viajar, de comer, que era básicamente lo que más disfrutábamos de hacer y queríamos compartir con los demás. Y al principio del podcast también hablábamos hacíamos reseñas de pelis y series, que era como la excusa de lo que hacíamos entre Ujú. valijas de aeropuertos, que eso era lo que nos movió a hacer el podcast, pero terminó siendo Me otra acuerdo, me cosa, que acuerdo. es lo que sucede, ¿no? Ujú. Qué bueno. No hay que hacer planes. ¿Cómo elegís? ¿Cómo elegís? O sea, esto es una pregunta quizá para los dos, los que hacen el podcast, pero me lo vas a poder contestar. ¿Cómo eligen qué cosa va al podcast y qué experiencia, detalle, anécdota, etcétera, no es suficiente como para ir al podcast? Digo, cómo hacen para trazar esa línea de lo contable y lo que por ahí, esto es demasiado pavada? Porque a veces hay cosas que parecen pequeñas cositas o pavadas, que son muy Sí. divertidas, muy humanas, muy, no sé, muy que te pueden pasar a uno, ¿no? Que yo escuchando el podcast Ajá. de ustedes es como que pequeñas cosas, errores, que se pierden en un transporte, que, no sé, las anécdotas de Maxi cuando va a un museo creo que de la Primera o Segunda Guerra Mundial en Londres, una cosa así, cosas muy colgadas que podrían no haber estado, Ay, tan Maxi y las bárbaras, ¿no? teorías. ¿Cómo me Las río con las teorías teorías, de Maxi en los museos, por favor, cualquiera? Y siempre dice como, imagínate que es que estamos en esta época, como siempre, siempre. Bueno, básicamente es muy orgánico, es mega orgánico. El podcast no es guionado, no es una conversación casi siempre tomando un vino y charlando y rememorando. Y eso es lo que me gusta, que además es lo que hace que no nos lleve tanto tiempo y lo hayamos hecho durante tanto tiempo trabajando full time los dos. mm, Em, pero tiene un doble filtrado. El ujú, primer filtrado es el que hago yo cuando antes de grabar, yo hago una lista de lugares, comidas, cosas como que tenemos que más o menos mencionar. Es la lista que usualmente acompaña los episodios en Audioboom, que se puede ver ahí. ujú, ujú, Em, pero no es demasiado detallada ni nada, sino como ideas sueltas. Y el segundo filtrado, entre comillas, es el que hace Maxi cuando edita los episodios, mm, porque él es el que siempre se encargó de editarlos, entonces si hay algo que, no sé, que no daba o que muchas veces vos lo debes saber grabando podcast también, que empezás a decir una idea y te vas y es como va, no sé, y como que él siempre hizo un muy buen laburo de editar eso. claro. Igual una vez se nos pasó una pelea, no sé si quedó Ah, live o no, pero no sé dónde estábamos, no me acuerdo ni qué episodio era, pero era como que estábamos hablando y yo decía, no, que no sé qué cosa, y él
Y nos quedamos callados los dos y seguíamos hablando. Y esas cosas usualmente Maxi las editaba y esa vez se pasó. Y mi hermano, el Ale, que creo que está conectado, le mando un beso enorme, él como la primera escucha siempre el Ale, y me cerró, se le pasó una pelea. Qué bueno. Pero bueno, Por son supuesto cosas que que si pasan. supiéramos qué episodio es, no lo vamos a decir así la gente tiene un incentivo medio Jorge Buscar un Rialesco easter para egg, ir a buscar la pelea, el episodio de la pelea, tipo como Friends, ¿viste? El de tal cosa, el de la pelea. el de la Acá hay pelea. unas preguntitas que... Hay una pregunta que se me pasó. ¿Cuál es tu episodio favorito del podcast? Y por supuesto explicar por qué, ¿no? Dice el Ale que lo corregimos. No lo van a encontrar. Mi episodio favorito del podcast. Hay O al uno que menos, no vuelvo sé, un par. siempre. Sí, hay uno que como que suelo escuchar seguido, que es el de París. Ujú. Eh, Me gustaba mucho, como me gustó mucho París, y es como que rememoras un montón los lugares y todo. Es como, más o menos como si fuera un diario íntimo o un álbum de fotos, por lo menos para mí. El de París me gusta mucho el de la Costa Malfitana. Eh, Después hay un par que son como medios compilatorios. Ponele el de Chicago. El de Chicago me cago de risa cada vez que lo escucho, porque bueno, como les cuento así como en completa honestidad, ya nos habíamos separado con Maxi y empezamos a hacer Ujú, los episodios que nos quedaban. Nos habían quedado ujú. algunos en el medio que no los habíamos grabado y siento que como que son mucho más relajados, más orgánicos y hablamos de un viaje que sucedió hace un tiempo, entonces nos acordamos de las cosas posta que más nos gustaron y que más nos marcaron. Entonces Ujú. cuando lo escucho es como, no sé, me parece muy lindo. A mí me pasó también escuchando tu podcast que, bueno, yo también tengo el enorme privilegio y la enorme suerte de poder viajar y Sí. también viajar con trabajo, por trabajo, o a veces también solo, ¿no? Por cosas nuestras. Justo ahí que está Flor Lewis diciendo que ahora debe haber un pico de escuchas en el podcast, que lo encuentran en cualquier plataforma de podcast buscando en modo avión. En modo avión. Eh, es un recuadro celeste con letras en blanco, así que es fácil de encontrar. Y me acuerdo por Flor, porque con Flor Mira, y otros amigos fuimos, por ejemplo, a Australia. Sí, ahí está. Se ve reflejado, pero sí, en modo avión. no estaba preparado esto, lo tenía ahí en el escritorio. Perfecto. Y bueno, y al tener esa suerte de viajar, a veces escuchaba tu podcast y me daba una bronca. Me daba un poco de bronca porque, por ejemplo, no sé, escuché el de Dubái, por ejemplo, yo había estado en Dubái y decía, no, hay, no sé, tres o cuatro cosas fantásticas que ustedes sí hicieron porque, no sé, lo pensaron mejor, lo planificaron mejor y yo no, ¿entendés? Ah, demonios, ¿entendés? Me fui Está bueno a la escucharlo otra punta antes, del ¿sí? mundo, claro, y lo escucho después. Entonces, clave escuchar los episodios antes, Sí, escucharlos antes de antes. planear el viaje. Sí, Yo, sí. ahora, por ejemplo, que volví a Londres, que fue súper improvisto por el tema de esto que sucede, no sé si sabes del corona, si estás Sí, informado. no sé, no tengo idea. Estoy No encerrado en sé. casa porque tengo ganas. Me Claro, cansé de la gente. cuando, nada, cuando me surge lo del viaje a Londres, que fue como de un día para otro literalmente, eh, lo primero que hice fue escuchar el episodio, por más de que ya había ido a esos lugares, obviamente, pero acordarme de las cosas, como, este lugar me re gustó, re quiero volver y cosas así. Como siento que tiene como un tono distinto si lo escuchás antes, si lo escuchás durante el viaje, tipo Mm. aterrizando, no hay nada más lindo, y después de que vos fuiste y te acordás de algunos lugares, otros que no, por ahí no coincidís con las cosas como las vemos nosotros, por ahí sí. Y eso me encanta cuando la gente me cuenta, tipo, estuve en tal lado y fui a tal lado, y a mí sí me El de gustó, a mí Sydney lo no me gustó. escuché durante el viaje, en Sydney. Ay, que fueron con Lo los escuché durante el chicos. viaje. Sí, 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 sí. Eso estuvo bueno, estuvo muy bueno. Acá hay una preguntita. ¿Creen que, de Flor Lewis, ¿creen que a partir del escenario mundial actual con el COVID va a cambiar la forma de viajar? Reformulo, Si dice. va a ¿En qué cambiar cosas viajar. creen que, en qué cosas, claro, va a cambiar viajar con el COVID? Para vos que sos la que sabe de esto. No, creo que nadie sabe de esto y todo lo que podemos hablar podemos tocarlo de oído. En mi opinión personal, siento que va a cambiar viajar porque va a cambiar todo. Ujú. Va a cambiar ir al súper, va a cambiar juntarte con tus amigos, va a cambiar tener una primera cita, va a cambiar un montón de cosas.
Cuando lo coincidí con Emily, dice mi hermano, se enoja porque no me gustó la hamburguesa que le gustaba a él en Nueva York. Ah, Siento que primero salir de esto va a ser complicado. Estuve viendo que hay pasajes bastante baratos en fechas como que, bueno, por ahí compras tentativamente a ver qué onda. También tienes que pensar que hay mucha gente que tenía viajes organizados ahora que se les va a reschedulear para la segunda mitad del año. Entonces ahí va a haber como una cosa media complicada. Después el tema de, no sé, distanciamiento social y todo eso, no sé cómo va a funcionar. Me intriga muchísimo saberlo. Me intriga muchísimo saber cuándo va a ser la próxima vez que puedo organizar un viaje, subirme a un avión. Pero no. Chaspar con desconocidos va a cambiar ese pipi. salvo que haya una vacuna rápido, rápido, no sé, dentro de un año y medio, una cosa así, pero después de que más o menos tengas. Sí. Bueno, eso de chapar con desconocidos, me parece súper interesante el planteo por lo siguiente. Por una cuestión A ver. de, em, hay gente que se anima a pensar o ¿Qué fantasear chapa? quizá en Chaparna. Se anima a fantasear con esta idea de que para entrar a lugares o a países o para hacer cierto tipo de actividades te van a pedir una especie de certificado de que no tenés coronavirus, por ejemplo, o que Sí. podrías llegar a tener la vacuna y si tenés la vacuna entonces sí podés hacer cosas Como que el de otros la no fiebre pueden. amarilla antes de entrar a Tailandia. Claro, por ejemplo, ¿no? Y digo, al menos hasta que haya, bueno, la fiebre amarilla tenés una vacuna y todo, ¿no? Pero digo, ¿pasará una cosa así? Para tener citas, vamos a pedir certificado de vacunación para la cita antes. Tipo, O va a ser tipo un el requisito para chequeado de poner en el Tinder o de Tinder. Bumble. El chequeado va a Claro, tener ¿ves? así como un loguito del COVID. Tipo, ya lo tuve. Claro. Claro, sí, sí, sí. O estoy vacunado, lo que fuere, ¿no? Pero Claro, ojalá. No, no qué sé. loco, ¿no? Cómo el miedo. Me parece muy loco también cómo funciona. Me encantaría tener a alguien que entienda más de psicología, por ejemplo, para charlar de esta Uf, cosa del COVID. el Por cómo funciona jueves el miedo, ¿no? El jueves tuve sesión con mi psicóloga, que la tengo así por WhatsApp y es hermoso. Mm. Y me dijo como que, o sea, al principio de la sesión estábamos como tipo rompiendo el hielo y me dice como que va a haber un montón de consecuencias a nivel como psicológicos de la gente, de Mm. primero de enfrentarse con una cuarentena, que es algo que no estamos listos socialmente para esto, y después de vivir en un mundo con una amenaza tan tangible, ¿no? Mm. Pero no sé, siento que en la narrativa siempre hay amenazas tangibles, sobre todo si viajás, sobre todo si sos mujer y viajas Sí, ni sola, como un hablar. montón de Oh, cosas. sí. No, no, el mundo está lleno de peligros también. Ajá. Eh, Vivir con Y también miedo está también llena es de una forma comida. de vivir. Sí, y es una forma de vivir también muy fea vivir con miedo. Pero bueno, supongo que una vez que ya haya tratamientos más, se descubran tratamientos más claros y Flor dice vacunación y ETS todo más eso. COVID, Claro, y ahí tenés tu un combo badge. breaker. Vas Sí, juntando no. badges en Tinder o en Bumble. Sí. Tipo, Tipo destrabaste COVID, Boy Scout. destrabaste, sí. Sí, sí, sí. Ay, Dios, No sé. no. Pero bueno, en fin, esperemos que aparezcan curas, que aparezcan tratamientos, que aparezcan vacunas y cosas así, y que esto sea nada más que una exageración y que una especie de, esperemos, ¿no? Que sea como una especie de reacción exagerada que ¿Exagerada? Ay, tuvimos, sería hermoso. como fue, no Sí, sé, el H1N1, la gripe aviar, no sé, sí. bla, nos ha Vos pasado sabés antes. que al principio de la cuarentena, cuando todavía no era oficial y yo ya estaba encerrada, como un poco paranoica, tenía esta conversación con mi roommate que él me decía, Ron, no es para tanto como, como, no sé, como hay cosas Ujú, peores y tal, como él intentando tranquilizarme. Y yo ujú, decía, boludo, ojalá estemos exagerando, ojalá todo esto sea una reacción ujú. exagerada y el tiempo nos pruebe como equivocados, pero no sé. Sí, no es joda, pero tampoco es, digamos, un brote de alguna enfermedad mucho más mortal y Sí, no es complicada tan como mortal, pero pasa es en otros lugares contagioso. del mundo. Claro, y por la escala que tiene también, al ser global, se vuelve en los números más peligrosa y así. Pero bueno, creo que más que tomar precauciones y hacer lo que uno puede, más no se puede hacer, ¿no? O sea, creo que vivir también, creo que también va a haber mucha consecuencia del estrés y del encierro y Sí. de la locura y del miedo, que va a ser un Ujú. problema para la salud mental y pública en algún punto. Y también con la crisis económica y todo eso. Pero bueno, no nos vamos a poner tan serios en esto, por favor, Tan que la idea sombríos. es
reírnos un poco. Che, y bueno, pasamos a la otra parte de la conversación que quería tener con vos. Eh, por favor, sigan mandando preguntas sobre viajes, sobre lugares, sobre experiencias. Hay preguntas todavía para hacer. Por ejemplo, la vez que más miedo tuviste viajando, es una que me gustaría hacerte antes de pasar a hablar de comidas, que es la otra cosa que me interesa tocar Ah, contigo. la vez que más miedo tuve viajando. Bueno, em, ay, no sé, tengo un montón. Eh, cuando llegué a México, el día que llegué a Ciudad de México, que fue ahora en octubre del año pasado, septiembre del año pasado. Llegué y estaba quedándome en una zona que en teoría era como más o menos linda, en una calle principal. Busco una taquería que me había recomendado Sam, una chica que vive allá, y estaba a 3 cuadras. Y 3 cuadras las re hago caminando, era un sábado 8 de la noche. Empiezo, hago una cuadra y la siguiente cuadra era tipo abajo de un túnel, un tren, un montón de gente chapando, como, pero en lo oscuro, mucho olor a sustancia y a pis. Hermoso todo. Sí, y fue como, what the fuck, fue como, viste, cuando de repente aparece una nube negra y se nubla todo. Wow. Sí, no estuvo muy bueno. Eh, Después de eso, como me intenté mover en taxi o acompañada y Sí. como lo solucioné. Pero esa cuadra, 2 cuadras que tuve que hacer a la taquería, tipo tenía el corazón acá, todo sea por un taquito, digo. Por supuesto, el sentido correcto, y eso nos lleva a lo Exactamente, alimentario. sí. Acá justamente empiezan las preguntas. Acá hay una pregunta muy picante de Negro Becube, otro gran entendido, un entendido de cuestiones gastronómicas. Cambiando de Sí. tema, ¿probaste pangolín en algún mercado asiático? Acá me parece que te están El, señalando tipo de paciente cero, porque el pangolín es un animalito que, el único mamífero con escamas, según se dice, según tengo entendido, que se vende en sí. los mercados estos en donde se compran animales exóticos y se comen animales exóticos. Y dicen que de ahí y no desde el murciélago es que viene el coronavirus. No estaba al tanto de eso. Igual no. ¿Has Como. comido bichos raros ahí en Asia? mm, No. O sea, no, creo que no. ¿Qué entendés por Como. bicho raro, me vas a decir ahora? No, ponele una vez en Camboya, eh, fuimos como una parrillada y nos Mm, traían bandejas de, perdón, amigues veganos y vegetarianos que también de esto. mm, Nos traían como bandejas de carnes exóticas y había tipo cocodrilo y no sé, como cosas extrañas que no volví a comer, pero bueno, ahí probé cosas raras, pero no era tipo un mercado. mm. En México sí fui a un mercado, creo que se llamaba Mercado San Juan. Ahí vi cosas muy bizarras, que vendían cosas muy bizarras, pero no probé nada. Como, tampoco soy Marley. Sí, pero bizarras tipo qué. O sea, los chapulines Eh, es normal, digamos. no, O ponerle una insectos. paleta así gigante de un alacrán. Mm, Eh, sí, no sé, víboras, no se dice esa palabra, serpientes, wow. insectos de todo tipo. En Camboya Maxi probó unos gusanos, Ujú, en México probó los chapulines. ujú. A mí no sé, me da un poco de cosa. Sí, cosas. Pipi nos pregunta, ¿qué comida te resultó más memorable en Italia? Y si amaste la comida ahí. En Italia. Ah, no sé, cuando fui a Italia, estuvimos una semana en cada lugar y estuvimos como de arriba abajo al centro y adentro, como hicimos un recorrido, entonces mi noción de Italia es como, como si me metieras dentro de un frasco. Mm, Sí me acuerdo mucho en una plaza en Palermo, que era una plaza oscura, parecía en la fiesta de los Jueves Culturales en la ESI. ujú, Ibas así, elegías como toda comida marina y te la freían o te la hacían a la parrilla, depende de lo que vos querías. mm. Y compras así un tubo de vino y te sentabas y eso como, por ahí no era lo más delicioso, pero era como Es muy contextual teletransportarme la ahí. comida en Sicilia, ¿no? A mí me Sí, pareció fascinante, fascinante. Yo conozco hermosa, solamente Sicilia y Roma, pero la comida de Sicilia es increíble. ¿No? Esas pastas así a la tinta de sí, calamares y cosas así con pecorino, una fantasía hermosa. hermoso. En Módena también fuimos a un lugar, era como que yo tenía la idea de la pasta en Módena y estuve una semana y no estaba enamorada. Y el último día, al almuerzo, tipo nos íbamos a las 6 de la tarde y fuimos a almorzar a un lugar X.
Y comí un tortellini al brodo, que son los tortellinis hechos a mano por una abuela. No, no necesariamente. Pero Tienen se una abuela hacen como, designada, sí, sí. claro, siempre hay una abuela. En un caldo, que es nada, como que cuando pienso en eso me acuerdo del gusto. Eso es re lindo. Ujú. ¿Algún otro lugar que te haya sorprendido gratamente en situaciones de comidas? A ver, vayamos a alguna memoria que sea de sabor, digamos. Un lugar en el que Memorias te de sentiste sabor. sorprendida, así invadida, sorprendida, copada con una comida, y que nos digas, a partir de eso, a qué Sí. lugar te lleva. Una Bueno, sorpresa grata, obvio así que digas, Japón. "Uy". Ajá, O sea, no, no voy a ser muy ¿por original. qué? Todo el mundo que va a Japón después termina hablando de Japón, tipo, ah, yo fui a ¿Así? Japón. Sí, porque es, no sé, es muy hermoso, es muy distinto. Y nada, después de comer un bowl de ramen, es como sentirte en tu casa estando en Japón y esa sensación no, no se te va tan fácil. Eh, y después el xiaolongbao, que es un dumpling de sopa, que si han escuchado el podcast, siempre hablamos de xiaolongbao porque es como algo que amamos, que es Ujú, un dumpling que es como si fuera una bolsita así, ujú. y se hace con caldo, pero que tiene mucho colágeno, entonces se hace gelatina, entonces se pone adentro del dumpling, se cierra y se hace al vapor. Entonces la gelatina se convierte en sopa y se queda dentro del dumpling. Entonces para Mm, comerlo, te dejas hacer un huequito, dejar que se vaya el vapor, porque si no te quemas, y me ha sucedido, no está bueno. Y le mm. chupás la sopa primero y después comes el dumpling. Y cuando chupás la sopa, te juro, es como viste cuando hace mucho que no tomas vino y tomas un trago de vino tinto y lo sentís en las extremidades. Sí, sí, No sé si te pasa, pero cosquillas. sí, y es como estar enamorado. Acá nos dice mi hermana Susi, desmitifiquemos vacacionar en Europa. Los lugares más populares están reventados de turistas y tenés que pelearte con 10 mínimo para ver la Fontana di Trevi, por ejemplo. Susana es Sí, muy la de Fontana de pelearse con Trevi es turistas. una poronga. O sea, es hermosa, pero si vas a las 4 de La la situación mañana es y no una hay poronga. nadie. Sí, exactamente. Claro, si sos Eh, tipo como la Dolce Vita, te metes sola a la noche. y también como el otro costado de los lugares turísticos es que la estadía ahí es carísima. Entonces por ahí si Mm. tenés un poco de cintura, un poco de tiempo, quédate en un lugar un poco más alejado, conocer los pueblos, conocer la gente, andar al mercado, a las Oh, plazas, a sí. la iglesia. Como ese tipo de experiencia es mucho más memorable que ir a Panteón, ir al Coso, ir a la Fontana de Trevi, ir al monumento de esto, al monumento de esto, al museo de Claro, esto y volver. cosas que hay que hacerlas, pero que las sacás en un tour de un día, tipo, ¿viste? O Claro, sea, los sí, checklists, ¿no? sí. Los Que famosos también son checklists. importantes, porque es como, no fuiste a tal lado si no fuiste a, no Bueno, sé, no fuiste a París si no fuiste y a hay que a estar, la Torre hay que, Eiffel. hay cosas que hay que Lo tocarlas, reentiendo, ¿viste? Como que, sí, sí. hay que Ahí me vivirlas. preguntaron un destino pendiente, Ujú, mi mejor amiga, me gustaría ir con ella, de hecho. El año pasado en mi lista estaba Ciudad de México, Istambul y Tel Aviv. Y esos dos lugares me quedaron, no sé para Estambul cuándo. y Tel Vos, Aviv. sí, post pandemia. Ujú. Mirá vos. Sí, a mí siempre me dio como una especie de curiosidad de Estambul, pero no sé si tanta así como para decir sí o sí tengo que ir a Estambul. No Ah, sé, yo por estoy la como medio comida, los indeciso. mercados, ¿Sí? la mezcla de Europa y Asia me llama mucho la atención. Mirá. ¿Qué hora es ahora, por ejemplo? Estoy buscando un reloj porque no tengo a Son las mano. 21:47. Estamos re Y bien, según porque a las mi 22. teléfono, según Sí. mi reloj, es mucho más temprano. Tengo re mal el Ah, reloj. sí. Buenísimo. Classic No, te Ronnie. preguntaba porque a las 22:05 nos patea Instagram. Este, Hermoso. y nos corta. Reservame Tel Aviv, dicen acá de Estambul, corazones. De noche a la Bueno, Fontana, dice Pipi. sí, Eh, si es sí, imposible, sí. sí, es imposible si no. Firenze es un infierno de día. 9:48 dice la Susi, muchas gracias. Son las nueve Estoy de cuarenta y acuerdo. ocho ¿Cómo Yo será desde que ahora todos esos escuché, lugares mega turísticos, no? Después del coso. nada, cero, ¿viste? Es como esas fotos de onda de película de Amo. desastre natural. Con los Este, animales eh, corriendo libres. Hermoso, sí, pobres bichos, la verdad que al planeta le Sí, viene tan bien que nosotros nos dejemos de joder un rato. sí, Eh, re.
hablando de podcast, en el podcast Ricos y Famosos que tiene Pipi ahí que está escuchándonos, en el que hablan sobre coctelería y sobre tragos, eh, ella contaba la historia de algunos aperitivos italianos y hablaba sobre Milán. Me dan unas ganas de ir El a esos Milán lugares de Torino. Italia que no conozco. Ah, Sí, ¿no? Qué lindo. Milán es Solamente para ir a esos espectacular. bares. Sí, es hermoso. Mirá vos, qué lindo. Hay que ir. Bueno, en temas culinarios, Mm. decepciones. Viste que te dije recién, tipo, la cosa que recordás, que te gustó mucho y que te encantó. ¿Y qué onda decepciones? Tipo, ibas re preparada a comer, no sé, digamos, la mejor hamburguesa en Estados Unidos y de repente esto era. ¿Una cosa así te ha pasado? Ay, si está mi hermano escuchando me va a bardear. Que te Eh, barre, listo. Seguramente es una hamburguesa, porque con los hermanos uno se pelea por hamburguesas. sí, igual. Es como una posición súper personal, porque todo el mundo que hablo, que fue a Emily's, que es un lugar que se llama Emily Loves Pizza, que tiene la mejor hamburguesa, es una hamburguesa Mm, tipo dry age, que tiene un... Y ahí está, dice, si es Emily te odio. Bueno, voy a contar eso que pasó porque es como muy, muy ujú. puntual. Y hacen como un número limitado de hamburguesas por día y nosotros fuimos a las 5 de la tarde y nos paramos en fila para probarla. Sale cara, sale como $24, quiero decir, no estoy segura. Em, Wow. Cuestión que es una excelente hamburguesa, pero no es el tipo de hamburguesa que me gusta a mí. Es como esas hamburguesas que cuando la mordés pierde un montón de líquido y es como media dulce porque Mm, tiene una cebolla caramelizada que la ujú. caramelizan horas. O sea, hay gente que posta que prueba esa hamburguesa y tiene una experiencia de otro mundo. Eh, a mí la hamburguesa que más me gustó en mi vida es una en Chicago que se llama Au Cheval, que nada, que cuando la terminé de comer salí afuera y me caí en la vereda, tipo me tiré en la vereda y fue como, me quiero morir en este momento, no necesito nada más. Y hay gente que le gusta más la de Au Cheval, hay gente que le gusta más la de Emily, pero es como una cuestión muy personal. Ujú. Eso te decepcionó la hamburguesa esa. Mirá vos. A mí me decepcionó la pizza en Italia, mira vos. ¡Ay, a mí Comí también! pizza en varios lugares y es como que no, no, Sí, no, no. no, y es como bien soggy en el medio, tipo sacas un pedazo y hace así, como no me Sí, gusta ese sí, no, tipo de bueno, pizza a una mí, cagada. Sí, no, no, a mal. mí En tampoco. cambio, la pizza en Vietnam es increíble. Mirá, Como la mejor pizza que comí en mi vida es en Vietnam. Es una pizzería que se llama wow. Pizza for Peace, que son unos japoneses que hacen su propio queso y hacen todo en horno de barro, todo, y es hermoso. En varios lugares en Wow. Vietnam, no solo como lo probamos en Hanoi, en Ho Chi Minh, pero también está en Da Nang y en otros lados. Mirá vos. Acá más preguntas y bardeos para mí. A ver, Susi, mi hermana, pregunta. Ella estuvo, dicho sea de paso, y está el video en la playlist de las charlas que están guardadas estas en YouTube. Estuvo hablando sobre accesibilidad en Internet y con tecnologías. Estuvo bueno. Si tenés poco tiempo, ¿ves muchos lugares en la ciudad? ¿O vivís una sola experiencia, pero bien? Dice. Y después continúa y dice, Javi es muy de ir corriendo y ver 1000 lugares, y acá tira una fantasía exagerada, por supuesto. Y yo me quiero quedar a ver un atardecer mientras toca un cuarteto de cuerdas en un puente de París. Y Mm, después dice dirigido por Woody Allen, ¿no? Cuando termina. hermoso. Pero la Ah, pregunta, digamos, onda, no, definitivamente quedarte en un lugar. Hay veces que, por ejemplo, para llegar a tal museo o a tal lado, como que teníamos que salir corriendo y por ahí, no, por ahí mejor caminar 3 horas seguidas, parar a tomar un café, como vivir más la ciudad sí, y no ¿no? terminar Claro. corriendo para tachar cosas. Además tengo la cábala de que si dejo lugares pendientes, significa que voy a volver a ese destino. Entonces siempre me gusta Mm. dejar algo, como algo de los esenciales. Está bueno pensarlo así. Sí, sí, es cierto. Yo soy más ansioso, soy más de como que, bueno, dale, va, pum, y vamos a hacer esto. Sí. Y la Susi es un poco más de vivir el momento. Acá la Susi también dice, la pizza de mi mamá, la Essen, es 1000 veces mejor que la de Italia. Eh, Acabo de hacer comida africana Mabel. Me Ah, pica todo. Shu, está haciendo un reto de cuarentena en que todos Mm. los días hace una comida de distintos destinos. Está muy bueno. Si quieren ¡Wow! pasar por su Instagram. ¡Qué bueno! Sí. El mejor postre, pregunta acá Fi, nuestro amigo mexicano, que de paso dijo de recién cuando contaste la anécdota de México, que la típica de México cruzarse de vereda de Ciudad de México, dice. Pero el Igual me mejor enamoré postre, de México, ¿eh? Hoy me dijeron que me vaya a vivir ahí y les dije que sí.
El Bueno, mejor postre, el cannoli siciliano o la babka, que justo ahora estoy intentando hacer la mía propia, que es una locura, una delicia. dicho sea de paso, en el Sí. Instagram de Romy, todos a seguirla, por supuesto, está haciendo recetas de cuarentena muy buenas. Yo estoy tentado Mucho. de querer intentar. Yo las veces que quiero cocinar hago unas cagadas terribles, pero de No, verte a vos es como mentira. que me hace sentir que puedo. Pero no, intento, Obvio. me cuesta mucho. El otro día, cuando Pipi explicó cómo hacer aperitivos, hice y me salieron, ¿eh? Más o menos. Así que Muy capaz que bien. me Yo animo no ahora sé también hacer conmigo. gin tonic. Amo el gin tonic y me compré para hacer y no sé cómo se hace. Así que le iba a escribir a la Pipi que me explique cómo es. Tutoriales, por favor, ya guardados en historias. Tutoriales. Barbie pregunta, ¿restaurante favorito en New York? Ah, ahora la última vez que fui, hay uno coreano que se llama Her Name is Han, como su nombre es Han, H-A-N, que es un restaurante en Koreatown cerca del Empire State. Y la verdad que me quedé maravillada, me gustó muchísimo. Está bien los precios, porque viste que por ahí en Nueva York tenés lugares que sí, son increíbles, pero tenés que dejar ahí la billetera. Como ese lugar me encantó, mal, 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 mal. Y Vos, pará, y si es más al paso, hay un mm, lugar en Brooklyn que se llama Frankel's y que es un deli y que queda cerca del McCarren Park, que es re lindo. mm. Y venden un sándwich de pastrami con queso en un hobby que es increíble. Mira, y Gaby Melian, una amiga, dice, tengo un amigo en Nueva York enseñando a hacer tragos. Pásanos el Insta, Gaby. Tipi me reta porque no sé hacer gin tonic. Bueno, así que Frankels o Her Name is Han. Mirá vos. Ese de Her Name is Han me lo recomendaste cuando estaba en Nueva York y no fui. Sí, y no fuiste, Pero me ¿ves? clavé, pero me clavé una fiesta de San Gennaro en la que en esas 6 o 7 cuadras de la alegría que cierran, me comí todo lo que había a mi paso, o sea, Y probablemente saliste con un todo. olor a chorizo hermoso. Qué linda Pero la fiesta de San hermoso, Genaro. fideos al Sí, paso, chorizos, canoli, sándwiches de de pastrami todo. también, a WhatsApp, hermoso. Acá la Susi me dice, decís exagerado, pero eso nos pasó literalmente, hay videos. Sí, sí, yo soy medio como de andar medio apuradete. No me imaginaba lo de la pizza en Vietnam, me llamó la atención. ¿Qué Yo destino tampoco. repetirías 1000 veces? Mm, creo que... está peleado. Me gusta mucho Melbourne. Amo Melbourne. Es una de las Mirá, mejores ciudades del mundo. Tiene, tiene muchas cosas como conviviendo en un mismo lugar, que eso es algo que, por ejemplo, me gusta de Nueva York, pero Nueva York no sé si lo repetiría 1000 veces porque es medio overwhelming. Hay veces que no estás de humor para Nueva York, como que es demasiado. No es sé medio si te rompebolas. pasó. Sí, 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 es es medio como, demasiado, bueno, es la capital del mundo, o sea. o sea, es increíble, tenés todas las ciudades en una ciudad, pero a veces es mucho. En cambio, Melbourne tenés lo mejor de Asia, lo mejor de Europa, lo mejor de Estados Unidos, todo conviviendo en una ciudad donde la gente es divina, donde todos tienen una parrilla en el balcón y, y si te vas, nada, 1 hora de la ciudad tenés unos paisajes que te morís. Es increíble. Me gusta mucho esa Mirá ciudad. vos. A mí no le encontré tanto la onda a Melbourne, me parece que nos faltó Ah, tiempo para sí. encontrársela. Para mí era como, sí, está bien, pero no le di esa magia. Capaz que hay que vivirla un poco más para verla. Y otra cosa que a mí me tiene como medio loco en Australia es el insectos y murciélagos y ese tipo de cosas. No, menos al tamaño australiano no me va. Sí, sí, pero nada, si estás en la ciudad supongo que está bien. No Nada, sé, en la yo ciudad van a no haber pienso en los riesgos, unas si no ni iría a ningún zarigüeyas lado. trepadas arriba de los cables. No, no, no. O sea, que Ahí Gaby dice The Mobile Mixologist. No sé si lo estoy pronunciando muy mal. ¿Mixologist? ¿Se dice? Ese es el amigo de Gaby que está haciendo tragos en Nueva York. Los Flying Foxes, espectacular. dice Flor. Muy bien, claro, uy, los Flying Foxes. Flor tiene unas fotos en las que vos no sabes si se trata de niños colgados de árboles o si Sí. son murciélagos, son murciélagos efectivamente. Nos pregunta Phil Rekin si fuiste a las luchas en México. No, no fui a las luchas. No fui. El
yo llegué a los 2, 3 días, conocí a un chico que terminamos haciéndonos re amigos, que se llama Ben, y él hacía bastante más que estaba, hacía como 2 semanas que estaba en Ciudad de México, y él había ido a las luchas, y me dijo, mira, me salió tanto, no la pasé tan bien, como me pareció todo medio demasiado Ah, yo exagerado, fui y como la muy pasé teatral. fantástico. Bueno, es como, estaba media Yo fui bias. re escabio Además, con mezcal con unos amigos. Hay que ir escabio. Eso es para mí la nada, clave nada total. está mal si hay mezcal. Como Obvio. yo tuve un solo fin de semana en Ciudad de México y me fui el sábado a la cancha a ver el partido de los Pumas contra el ¿A la América. Azteca? Sí, al Estadio Azteca, Qué con el hermoso. Davo, que es lo más grande que tiene México, después de los taquitos. Y el domingo me fui todo el día a Texcoco, a un lugar que hacen barbacoa de borrego, que tenés que ir antes de las 10 de la mañana porque si no se acaba. Y Ah, nada, como que dediqué el día a esa aventura de ir a alquilar un auto que no esté, ir a otro lugar y que no esté, ir a otro lado, que nos pongan una multa por exceso de velocidad cuando no estábamos haciendo exceso de velocidad, que nos pidan sí. coimas, todo eso para llegar antes de las 10 de la mañana a desayunar un cosa así gigante. Ay, eso también es una de las mejores cosas que comí. Me acordé ahora, voy a estar antojada ¿Tuviste por que decir. coimear para ir a desayunar eso? Sí, sí, sí. Mirá si Nos dijeron que nos pidieron la licencia. Mi amigo les da la licencia y dicen, bueno, si quieren la licencia de vuelta son 6.000 pesos mexicanos. Ahí ah, le gusta Texcoco, es una locura. Y nosotros como 6.000, y dice, y tienen que ir en 2 semanas a un juicio, no sé qué cosa, como ir a buscar al juzgado la licencia. Era como, ¿y qué hacemos ahora? ah, Estábamos con el auto hacía 10 minutos que no habíamos ido. Y era tipo que habíamos hecho 55 kilómetros y la máxima era 50 en una autopista. O sea, era una tramoya grande como una casa. sí, no, 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 total. Y nos dijeron, bueno, o nos dan 1.000 pesos y les damos la licencia ahora. O sea, era 6.000 versus 1.000, y era llegar a comer versus no llegar a comer. Y fue como, ¿qué Aparte, hacemos? ¿qué vas a hacer? Si lo decís que no, ¿qué pasa? O sea, Mal, peor. te ven la No, no, cara, no sé. Es como no, parte de la total. experiencia un poco. Un poco. Pero valió la pena, Parte. re valió la pena. Bueno, en Argentina, en Córdoba o en la zona en la que estamos, varios de los que estamos en este vivo o en general en la Argentina, Sí. lugares, comidas, ¿qué cosa te generó una experiencia enriquecedora, copada, interesante de lugares en Argentina? Porque siempre que hablamos de viajes nos vamos afuera. Sí, Quería preguntarte si tenés conocimiento de Argentina, dónde has ido, los lugares a los que has ido que te gusten. Acá dicen el Papagayo. O sea, tanto lugares obvio. como de visitar en viajes como lugares para comer, ¿no? O comidas. ¡Ay! Quedan 30 segundos. No sé, ¿qué ¡Ah! pasó? En Me salió el Córdoba, Pizza counter. Madre, Bros y el Papagayo. Mm, bien, Y listo. en Corta Buenos la pregunta. Aires, Jacobs, Sarkis y. Ujú. Y Sherry. Surrey Hills, que es un coffee shop. Gracias, Romy. Se corta. Gracias. Nos vemos mañana.